Todavía sigue siendo noticia y cada día más a partir de los análisis que se hacen en profundidad de los planteamientos hechos por el señor presidente, el discurso en su rendición de cuentas el pasado 27, especialmente la arista económica del discurso, que en definitiva es la que impacta en su cotidianidad a los bolsillos de todos los ciudadanos. En el día de ayer estuvimos viendo un enfoque dado por otro reputado economista, pero en el día de hoy tenemos el inmenso privilegio de contar con nosotros con un dirigente político de la Fuerza del Pueblo, miembro de su dirección central, pero sobre todo con un reputado economista que ha tenido a lo largo del Estado Dominicano una dilatada trayectoria de ocupar puestos públicos. Fue tesorero nacional, Contralor General de la República, superintendente de bancos y superintendente de valores. Es decir, que hay acreditaciones académicas para poder hablar de economía y para poder analizar en todas sus matices este aspecto tratado por el presidente. Tenemos con nosotros el inmenso placer de contar con Ivanhoe N.G. Cortiñas el día de hoy. Buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, caramba, y el placer es mío estar con este equipo de tanta calidad. Aquí se hablará de economía y de otras cosas. Solo con una queja, que somos mucho a poco en contra de la mujer, entonces sí, pero la no está bien. Es que la calidad supera la cantidad. Okay. Mi señor, con ella sola. Con ella sola. Y es del Licey también. Eso, Papioy. Gracias. Yo aquí muy a gusto, de verdad, de poder compartir con ustedes por segunda vez. Ivanhoe, ustedes han criticado mucho las cifras que dio el presidente de la República, un discurso extenso, un discurso bastante cargado de cifras importantes, sobre todo de rubros fundamentales para la economía de la República Dominicana. Pero, ¿realmente ustedes entienden que estamos atrasados? ¿Nos hemos retrasado en materia económica o hemos avanzado pese a la pandemia? Fíjate, tal vez no es que nosotros lo entendamos, sino lo que dicen los números. Y en este caso, los números oficiales, que digamos, si lo medimos por el lado de la principal variable que tiene la economía de un país, que es el Producto Interno Bruto, quien lleva ese registro y la publicación es el Banco Central. Entonces, es el Banco Central que dice que la economía dominicana en el año 2022 creció en 4.9%. Y las autoridades se habían trazado como meta 5.5%. Entonces usted registra, alcanza 4.9 y se había propuesto 5.5, significa que usted no pasó la materia. Entonces no es la crítica, no es el dato o la opinión que pueda presentar un economista, incluso de la oposición, como en mi caso, que soy economista y soy de la oposición, sino los propios números que hablan por sí solos. Por lo tanto, si uno toma ese número, partiendo como la principal variable que tiene la economía, que es el PIB, es el primer revés que tiene el discurso del presidente de la República, que duró 2 horas y 38 minutos leyendo un discurso de 82 páginas, cuando perfectamente, en un mundo ya moderno como el de hoy, pudo haberse presentado un discurso de 40 minutos y de tal vez 20 o 25 páginas como mucho. Y sin embargo, con una letanía, con un discurso inflado, a tal como le ha acontecido a los precios dominicanos, que ha habido inflación. Inflado en cuanto a que los números que él presentó no tienen la lectura que corresponde. ¿Cuáles son los principales números que tú podrías destacar? Bueno, que en la presente gestión gubernamental, que lleva 29 meses, este gobierno registra algunos récords que no es para sentirse orgulloso, como por ejemplo la inflación más alta de los últimos 15 años. Esto no es un dato como para sentirse orgulloso. Pero con una pandemia de los últimos 100 años también. De acumular 19.3. Bueno, cuando había pandemia, había deflación. En el año, hasta, digamos, junio del 2020, los precios eran negativos. Sí. Recuérdese que hubo un cierre de la economía, un confinamiento por todas las razones que conocemos por el tema de la pandemia, y más que inflación hubo deflación. Por lo tanto, no podemos atribuírselo solo a ese tema. Más bien, el consumo de venganza que generó la reapertura de la economía explica en parte lo que conocemos como el fenómeno del incremento de los precios, que se traduce en una sola palabra, inflación.
Entonces esa inflación de 19.3% en los 29 meses de la presente gestión, naturalmente, una cifra de 2 dígitos, no puede ningún dominicano, ni intelectual, ni profesional, ni hacedor de opinión como son ustedes, o bien cualquier dominicano de a pie sentirse cómodo con una cifra como esa. Entonces, como puede ver, pero esa no es la única, el único dato, digamos, que tiene un récord histórico en la presente gestión. También hay otro que fue muy criticado en su momento por las actuales autoridades, el aumento de la deuda pública. La deuda pública más alta de la historia de la República Dominicana, oiga bien, de la historia de la República Dominicana, en 2 años, en 5 meses, vale decir 29 meses, en ese corto periodo de tiempo, ningún gobierno se había endeudado tanto como el de ahora. Casi 9.000 millones de dólares el sector público no financiero, y si lo trasladamos a lo que es la deuda consolidada, serían casi 19.000 millones de dólares. Bueno, hay un tema ahí que el presidente lo planteó y lo han planteado otros economistas del gobierno, que han planteado que el tema de la reducción de la deuda con respecto del PIB. Yo me pregunto, ¿eso es una ilusión o es una verdad defendible? Un sofisma. Pero ¿cómo se explica eso económicamente? Sí. De que hemos reducido la deuda bajo el esquema de esos números que usted está diciendo, de más de 20.000 millones. Porque no es la deuda la que se ha reducido, lo que se ha reducido es la presión de la deuda, que es una cosa distinta. Vamos a ver. Cuando hablamos de que la deuda ha aumentado, nos referimos al saldo, es decir, que si usted, digamos, debía antes 41.000 millones de dólares y ahora debe 52.000 millones de dólares, como aumentó 11.000 millones. Exacto, entonces no podemos decir que bajó la deuda, porque 52 es mayor que 41, no importa en el idioma que lo escriba, ¿no? Ahora, cuando hablamos de presión, es que ese monto, el 51.000 o 52.000 millones de dólares, usted lo divide entre el PIB, el Producto Interno Bruto. Eso da un indicador, que es un ratio, un cociente, que eso es lo que se le denomina la presión de la deuda. Entonces, si el denominador crece, si el PIB aumenta, se diluye el ratio. Claro. ¿Y por qué ha aumentado el PIB? ¿Por qué? Por varias razones. La primera es la inflación. La segunda es la apreciación del peso dominicano respecto al dólar. Entonces, al usted tener un PIB en dólares más alto, a usted dividir el numerador, que es la deuda, ya te dije, los 52.000 millones de dólares, lo dividen sobre el PIB, y te va a dar un coeficiente, un ratio, una razón menor que si no hubiese habido apreciación. El mismo presidente. Pero la deuda, como quiera, sigue siendo la misma. Naturalmente. Pero matemáticamente no más. Es correcta la ecuación. Más. Yo no estoy negando aquí que el ratio sea incorrecto. Lo que sí estoy diciendo es que la deuda ha aumentado. Pero, ok, el ratio es el correcto. No. En función de dividir la deuda sobre el PIB. Eso es correcto, sí, que es correcto, menor el porcentaje. Eso es correcto, claro. Pero, ¿es solo una ilusión o realidad es positivo eso? Yo creo que es un sofisma. Es un sofisma porque es una media verdad que usted quiere convertirla en una verdad absoluta y decir, hemos reducido la deuda. Yo no creo que se ha reducido la deuda, porque al final todos los que producen el PIB se benefician de la deuda. Si queremos hacer un análisis más exhaustivo sobre el tema, claro que no. ¿Por qué? ¿Cómo está compuesto el PIB? Un 48% de fuerza laboral formal y un 52% de fuerza laboral informal. Entonces, los informales no pagan impuestos, en la mayoría de los casos. Podrán pagar impuestos por otra vía, pero impuestos, digamos, sobre la renta no lo pagan. Pueden pagar impuestos y tienen que pagar impuestos si son indirectos cuando compran un chocolate, una camisa, unos zapatos. Exacto. Pero no tributan al fisco por el lado del impuesto sobre la renta. Entonces, como puede ver, no todo el que aporta en el PIB paga igual el tema de la deuda. Por eso yo digo que el indicador, aunque no es para desestimarlo, no es tan representativo como usted hablar si la deuda ha aumentado en la República Dominicana o si ha disminuido. Y yo no creo que 41... Entonces no es rescatable nada de lo dicho por el presidente en materia numérica en el discurso. Sí, hay varias cosas que son descartables. Por ejemplo, el famoso índice pollo o índice plátano. Claro que sí.
eso fue una barbaridad lo que No, yo dije rescatable. rescatable. Sí, no, rescatable. Yo entendí descartable. No. Me estoy poniendo viejo. Porque que ustedes lo de la oposición nada más es fuerte contra el discurso. No hay nada que rescatar de ahí. Es que tuvimos que durar 2 horas y 38 minutos escuchando. Pero el final, bueno, no tiene materia económica realmente, lo de Haití realmente. Pero una pregunta, yo creo que no está solayando la oposición en su análisis el hecho de que este gobierno continuó manejando los efectos de una crisis sanitaria planetaria, que luego fue una crisis financiera, que se agudizó con el tema de la cadena de suministro, que ahora hay una guerra al borde de una tercera guerra mundial y que estamos al borde de una escalada inflacionaria generalizada. O sea, usted señala con toda la propiedad que da la estadística unos escenarios que han pasado en los últimos 20 años. Ningún gobierno en esto, pero ningún gobierno ha manejado una pandemia de este nivel. Ningún gobierno ha manejado fletes que se dispararon de $6,000 a $19,000. Ningún gobierno tuvo que gastar más de 300, tuvo que gastar decenas de miles de millones de dólares en algo tan inservible en teoría como una vacuna, por ejemplo. Mira, sí, yo estoy de acuerdo. Es un tema de poner eso en las cuentas también. Yo estoy de acuerdo con que a cualquier presidente de cualquier país, usted debe de evaluarlo en función del contexto. Y si hablamos de crisis, ciertamente el anterior, en el último año especialmente, como en el primer año, fue afectado por este tema de la crisis, por el tema sanitario. Correcto, compro el argumento. Pero los propios han tenido también en sus contextos otros presidentes con crisis muy severas. ¿Usted quiere una crisis más severa que la de el impacto que tuvo el colapso del sistema financiero, que fue una crisis de origen interno, heredada por el presidente Fernández en su momento? O luego la crisis de los subprime en los Estados Unidos, que generó una crisis internacional más grande que la del 29. Que colocó el precio del barril de petróleo a $145 y todavía no se ha registrado un precio como ese en los mercados internacionales. Entonces sí, yo creo que hay que evaluar los contextos. Lo acepto, creo que es una forma mejor de entender los problemas, pero al final los gobernantes se eligen para lidiar en tiempos de normalidad y para lidiar en tiempos de crisis. Y en tiempos de crisis es que usted tiene que demostrar entonces su capacidad gerencial para resolver los problemas. Pero yo creo que en tu análisis está el sentido de la formalidad teórica, pero hay un hecho concreto. Tú partes solo refiriéndote a los números y comparando en esa formalidad del análisis. Pero hay un hecho real. El presidente llegó al poder con una propuesta de reformas que no pudo comenzar a aplicar porque tuvo que enfrentarse a una emergencia, la globalización de la crisis, junto con el problema de la inflación. Y él tomó algunas cositas de su promesa, como decir que la policía hay que rehacerla y que ese es un proceso, que no es un milagro, de nombrar 3 procuradores para el campo de terminar con la impunidad, pero él sabe también que eran insuficientes, que eso no es medida. Y en todos los sentidos, él tuvo que dejar de lado su propia promesa para hacer la respuesta que obligaba a la crisis. Y hay un logro. Él hizo que el país saliera de la crisis como el primero donde podía venir un extranjero y no tenía miedo de contaminarse. Hizo el turismo entonces y una apertura que podría ser inaplicable cuando tú ves América Latina, de que este es el único país donde el turismo fue una vertiente en esa crisis. Y por el otro lado, la moneda dominicana no se devaluó. Es decir, son resultados prácticos. Tú puedes decirme este número o aquel, pero el hecho concreto es que este gobierno sacó al país de la crisis, sacó una actitud ventajosa cuando nos convertimos en el primer referente turístico, y 2, defendió la estabilidad de la moneda. Y junto con eso tú te encuentras, el Banco Central tiene el más alto nivel de reserva en dólares de toda la historia dominicana. En ese proceso de la inflación. Entonces, yo creo que el análisis puro y simple de la formalidad, de conociendo lo concreto en el momento en que ocurre y lo que pasó, no es objetivo. Ok, vamos a otra. Siguiendo esa ruta que usted inició, vamos a hacer un esfuerzo de señalar algunos esfuerzos concretos o algunos hechos concretos a los que usted alude y que tienen que ver con la agenda gubernamental.
fue este partido de gobierno que le prometió al país que iba a hacer una reforma fiscal. Criticó a las anteriores autoridades por el manejo de las finanzas públicas y dijo que lo iba a hacer. Declaró que en el año 2021 el país se había recuperado ya, en términos económicos me refiero. Anunciaron el inicio de la discusión de la reforma fiscal y sin embargo no la llevaron a cabo. Y es cierto que el país ha sido exitoso en materia, digamos, de manejar el tema de la pandemia y hasta cierto punto parte de la recuperación económica, pero en cuanto al turismo, ¿cuál es el mérito que tiene este gobierno en la recuperación del turismo? Me pregunto yo, para hablar de hechos concretos. ¿Usted sabe cuánto ejecutó el Ministerio de Turismo el año pasado de su presupuesto? Apenas el 55%. ¿Y quién es el que debe promover, invertir, gastar para rescatar ese sector de la caída que había tenido? Pues obviamente el ministerio. Y si es ese ministerio el que no puede ejecutar porque no le dieron los recursos o no los solicitaron, no estoy dentro del gobierno para saber cuál de las dos cosas es, que apenas pudo ejecutar un 55%, entonces, ¿de quién es el mérito? Discúlpeme. Perdón, no, pero déjame terminar la idea. Pero criticar el tema del turismo con ese crecimiento tan fuerte, Iván. Déjalo que termine su posición. Porque yo estoy en mi narrativa. En cuanto el turismo no solamente creció en República Dominicana, creció en el mundo. ¿Usted sabe cuánto? Pues fue por osmosis. ¿Usted sabe en cuánto creció el turismo en el mundo? 900 millones de turistas. Y a la República Dominicana le tocó una parte de eso. Porque dígame usted, ¿cómo explicar que el turismo por la mano del gobierno creció cuando usted no identifica una inversión pública en el sector turismo? Óyeme, usted no identifica un gasto público del turismo, del gasto público en el gobierno. Pero te estoy planteando que tú estás en la formalidad de las informaciones. En América Latina, la epidemia esta que hubo hizo que el turismo se contuviera, no creció, el turismo se redujo porque no había garantía para viajar. En México. Y dos, no hay antes un nivel de crecimiento como el que se produjo aquí, porque nosotros salimos adelante enfrentando la crisis. Pero ya le porque dije, aquí en este país había garantía. Y desde ese punto de vista, nosotros logramos, por la efectividad del gobierno enfrentando la crisis, que este país se convirtiera en la mejor referencia de América Latina. Pero ya le dije, para el problema del turismo. Ya le dije que cuando inicié mi conversación o mi respuesta, el crecimiento económico fue de 4.9 el año pasado. Sí. Y se habían fijado como meta el 5.5%. Eso es un logro. Sí, es un logro, porque tú lo estás viendo desde el punto de la formalidad. Pero ¿quién fue que se fijó en un momento que la crisis no permitía avance, aquí hubo un crecimiento económico. Pero ¿quién se fijó la meta? ¿La oposición o el gobierno? No, señor. Fue el gobierno que se fijó la meta. Tú estás haciendo un análisis de la formalidad de los números. Bueno, pero se está hablando de los números oficiales. Es con la programación monetaria. El presidente habló de muchos indicadores. Uno de ellos era lo del salario. Habló también del empleo. Habló de precios de productos de primera necesidad. No se refirió tan abiertamente a la inflación, pero quiso más o menos hablar del índice pollo, una cosa así. ¿Cuál es la opinión que le merece esos indicadores que el presidente mencionó? Te voy a responder de inmediato, pero quiero rescatar algo. El asunto del empleo también. Sí, quiero rescatar algo que tal vez debí decir y no lo completé. Es verdad que las reservas internacionales netas de la República Dominicana tienen una cifra histórica, ronda los 14,000 millones de dólares. Pero parte de esa reserva, ¿de dónde proviene? Parte, no digo todo, de las remesas que el presidente destacó. Y es verdad que las remesas, sí, es verdad que las remesas han crecido. Pero es mérito del gobierno que las remesas crezcan. Más bien debe ser una vergüenza para el modelo económico dominicano, no solo de este gobierno, de cualquiera. Porque quienes envían esos dólares son los dominicanos ausentes. No son los dominicanos que están aquí, que salen de alguna manera de aquí por cualquier razón de naturaleza familiar, económica o la que fuere, y se van a trabajar y en forma generosa envían. Y entonces ya yendo al tema del índice pollo y del índice plátano,
Mira, yo digo que fue penoso que al presidente le pusieran a hablar de eso, porque él citó el caso del índice Bitmac para trasladarlo con el índice pollo. Y sí, el eso índice es viejísimo, tiene como más de 40 años. Sí, hombre, y lo pone como una novedad. Sí. Primero no es una novedad, Eso eso fue lo del estudié yo cuando 86, estaba estudiando mercadeo en la 1986. universidad. Parece que era él se lo olvidó, porque el presidente es economista, no olvidemos. Sí, claro. El presidente es economista como lo soy yo. Entonces, lo primero es que no es novedoso eso. Lo segundo es que el índice pollo, el Bitmac, no se calcula para el índice pollo o para el índice de los plátanos. Ese es un índice para comparar si una moneda, en este caso el peso dominicano, está sobrevaluada o está subvaluada frente al dólar, que es la moneda de referencia. Porque el plátano no se compra en dólar, ni se produce en dólares. El pollo sí tiene un componente importado, especialmente por el lado del maíz, y por ahí usted puede analizarlo. Pero aún así, no se vaya al índice Bitmac, váyase al índice de precios que construye el Banco Central, entidad oficial. ¿Y qué dice ese índice, el del Banco Central? Que el índice del plátano, en el periodo que ha tenido este gobierno, comparado con el que él quiso comparar del año 2011, ha aumentado 57%. Iván Joven, no quiero que se vaya sin lo del empleo, sin que me responda. Lo del empleo es desastroso. ¿Tú sabes cuántos empleos se perdieron en enero del 2023 y el presidente lo omitió? 56,000 empleos en la República Dominicana. Entonces el gobierno miente cuando habla de que recuperó todos los empleos prepandemia y que tiene una gran cantidad de empleos más. Ha habido un zigzagueo. Ha habido altas y bajas. Por ejemplo, en diciembre del 2022 el empleo se había recuperado. Pero a enero del 2023 el empleo volvió a caer por debajo de agosto del año 2022. ¿Pero cómo así, Iván? Entonces vamos a desmentir el organismo. Pero entonces toda esa gente salió a la calle en enero, Iván Joven. Perdón, Diulca. Entonces vamos a desmentir, ¿no? A la página web de la CIPEN, que si hay internet aquí la podemos abrir, de la Superintendencia de Pensiones, y busquen en la ventanilla de las estadísticas previsionales, y usted verá que en enero del 2023 apuesto, si tengo algo de prestigio aquí o donde sea, pues le creemos, lo que pasa. Apuesto que ese número de enero del 2023 es menor que agosto del 2022, en 56,000 empleados. Pero es que eso se debería sentir. Sí. Iván Joe, mira, el gobierno... 2,077,000 empleados en agosto del 2022. Y en enero del 2023 hay como 2,011,000 o 12,000, números redondos. Vamos a confirmar esa cifra. El gobierno en este primer trimestre... Digo que me tendrá que pagar una cena. Bueno. Ella no va sola. Me llevo el equipo completo. Porque ella va a tener que pagar la cena. Va a tener que pagar. El país... Tú has tenido, y me imagino que tendrá en este primer trimestre, que seguir reenganchando préstamos de deuda que cogieron otros gobiernos para poder reenganchar esos bonos en el mercado internacional, y son bonos de otros gobiernos, incluyendo gobiernos de su liderazgo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo ustedes siguen atribuyéndole a este gobierno que va de deuda entre deuda, si al final de cuentas está pagando los platos rotos de muchos de los gobiernos pasados? Dos cosas, Diolca. Lo primero es que este gobierno dijo cuando estaba en oposición que le iba a poner un freno al incremento del endeudamiento. Eso ha sido un discurso, porque eso no ha pasado en lo más mínimo. Y lo segundo es, dígame qué obra en la República Dominicana se están construyendo, obras de desarrollo, ¿no? En el país, con recursos que provienen del endeudamiento. Porque hoy podemos decir, está el metro, que le economiza al mes a cualquier ciudadano, le economiza 32 horas. Porque son 2 horas diarias que se ahorra un trabajador cuando toma la ruta del metro. Que si usted lo monetiza eso, obviamente, eso le dará cerca de 2,000 pesos al mes. Entonces, esas obras se hicieron con recursos externos, con endeudamiento. Pero mencióname cuál obra, los paradores que están haciendo de fotografía, como el de San Pedro de Macorís. Muy bonito. Montegrande. Muy bonito. Montegrande. Mira, en el año 2026 vamos a inaugurar Montegrande. Cuando usted dice vamos, ¿a quién se refiere? El gobierno de Leonel Fernández. Porque es que ahora, es que eso es lo que va a inaugurar. Estamos pagando deuda del gobierno, por favor, todavía. Lo que va a inaugurar una piscina. Estamos pagando deuda de Leonel, de Danilo. Pero son obras reproductivas.
Gracias por su participación. Ay, ya me votaron. No. Pero yo, a mí se me quedó más de la mitad de lo que quería decir. No, es que comentar un discurso tan largo toma mucho tiempo, definitivamente. Qué cosa. Gracias por estar aquí. Vendrá después, y cerrando su participación. Pero déjeme decir dos cosas. Diga hasta tres. Mira, que este es el gobierno campeón en inflación, campeón en endeudamiento. ¿Pero usted se refiere? El actual gobierno, campeón en inflación, campeón en endeudamiento, campeón en ser el gobierno que más ha gastado en la historia de la República Dominicana desde la Primera República. ¿Está hablando el político o está hablando el economista? Lo puedo demostrar. 2.77 billones de pesos ha gastado este gobierno en 29 meses. 2.77 billones con B larga, no con M, con B larga. Nunca en la historia un gobierno en 29 meses había gastado tanto dinero. ¿Y usted sabe cuánto ha gastado en inversión pública? De cada 100 pesos ha gastado 5 pesos. Y reto a cualquier economista de este gobierno, aquí en este mismo programa, a que venga a discutirlo conmigo. Bueno. Gracias, Iván Joves, por estar aquí con nosotros y lo despedimos dejando abierta la invitación para cuando quiera volver, estamos aquí. Muchas gracias. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.